Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan Tinoco y les voy a hablar sobre mi proyecto de investigación para titulación por tesis, el cual tendría por título tentativo La metapoesía de Alfonso Gutiérrez Hermosillo. El tema sería la poesía de este poeta tapatío tan poco difundido. La tesis a defender básicamente es que el núcleo de su poesía es una metapoesía, la cual se forma desde sus primeros poemas y se va desarrollando y haciendo más compleja hasta su última obra. Algunos de los objetivos que tengo con esta tesis son, primero que nada, reivindicar a Alfonso Gutiérrez Hermosillo, este, mediante la exposición, el análisis y la valoración de sus poemas para colocarlo en el sitio donde merece estar. Y por también a la vez eliminar el supuesto hermetismo de su obra, ya que al explicarse lo que yo considero es lo nuclear en su obra, que es la metapoesía, al darse unos tips de lectura o desentrañar los códigos, ese hermetismo disminuye en gran medida. Quisiera empezar esto por plantearlo de esta forma. ¿Por qué no conocemos a Alfonso Gutiérrez Hermosillo? En sus dos sentidos, como invitación y como una explicación de por qué no. Bueno, principalmente por cuatro razones, creo yo. La primera es que solamente publicó un poemario en vida como tal, un poemario íntegro dispuesto por él, que era Cauce, que se publicó en 1931. Él murió a los 29 años tan solo en 1935 y su obra poética completa se publicó por primera vez hasta el año 2010 por Alberto Navarro. Ha habido poca difusión de su obra por la tardanza de la recopilación y por ser una poesía supuestamente hermética. ¿Quién fue Alfonso Gutiérrez Hermosillo? Bueno, aquí vemos una foto de Alfonso Gutiérrez Hermosillo dentro del carro detrás. El que está a su derecha de pie es Agustín Yáñez. Luego sigue Elías Mendoza y sentados José Ramírez Flores y Primitivo Gorjón. La foto es de 1925. Alfonso Gutiérrez Hermosillo nació en Guadalajara en el año de 1905. Se graduó de abogado en la Universidad de Guadalajara. Era amigo de Agustín Yáñez desde la infancia. Fundó y dirigió con él Bandera de Provincias, que duró de 1929 a 1930, y Campo, que duró de 1930 a 1931. En estas revistas publicó la élite literaria de no solo de Jalisco y Guadalajara, sino de México, también contemporáneos. Publicaron ahí, se tradujeron a varios autores del momento contemporáneos. Por ejemplo, pienso en Kafka, en Joyce. La mayor parte de las publicaciones poéticas de Alfonso fueron en publicaciones periódicas, en revistas. Por ejemplo, entre ellas destacan Contemporáneos, la ya mencionada Bandera de Provincias, Nuestro México, Campo. Póstumamente, poemas suyos aparecieron en revistas como Etcétera, El Hijo Pródigo, entre otras. En 1931 cambió su locación a la Ciudad de México. Todavía estaba el centralismo imperante. Todos los poetas de provincias se iban a México para poder sobresalir, la mayoría. Es el caso de Elías Nandino, muy similar al de nuestro poeta, Alfonso Gutiérrez Hermosillo, que tan solo le ganaba con 2 años. Él sí fue incluido en los contemporáneos, con los 10 contemporáneos como tal, mientras que Alfonso Gutiérrez Hermosillo, que como tal se fue hacia allá para formar parte de los contemporáneos, es olvidado. Nunca se menciona entre ellos. En ese mismo año publica Cauce aquí en Guadalajara antes de marcharse. Muere en un accidente de tranvía en el año de 1935. Sus amigos y cercanos destacaban su personalidad crítica hacia las artes, no solo hacia la poesía, sino también al dibujo, a las artes plásticas. Él solía aconsejar a artistas de arte plástico de aquí de Guadalajara en las reuniones que hacían. En 1929 inicia una correspondencia con Villaurrutia, ya que este le manda una carta a Alfonso. A partir de ese año aproximadamente se obsesiona con el teatro. Inicia un ensayo sobre el teatro mexicano y cómo ha evolucionado, y por qué la tesis de él es que por qué en México no hay un teatro, más bien en toda América, por qué no hay un teatro americano. Según Yáñez, en el día del accidente, Alfonso tenía consigo una obra de O'Neill.
Fue un gran crítico tanto de su obra poética como de la ajena. En ese sentido, con la suya, él nunca estuvo conforme con sus primeros poemas, los negó, todos los anteriores a 1928. Después, Cauce, que publicó en 1931, lo rehizo completamente, tachó todo y arrancó todas las hojas y lo modificó, lo corrigió. Con la obra de otros poetas, él solía coleccionar poemas que le gustaban, los transcribía y en ocasiones, si le parecía que algo se podía pulir, lo modificaba. De hecho, en un par de antologías se publican poemas que no son suyos, adjudicándoselos porque no sabían que eran de otros hasta que después se percataron. En ese sentido, yo en la investigación he descubierto otro poema que no se ha mencionado. Bueno, en su obra escribió, además de poesía, teatro, una novela corta inconclusa. Empezó el ensayo sobre teatro. Tiene un ensayo con el que se graduó de la universidad. Otro ensayo sobre Latinoamérica, me parece. Pero yo me centro en la obra poética únicamente. Sobre la obra poética, principalmente él publicaba en revistas, es donde hay mayor número de poemas. Como ya dije, solo publicó un libro en vida, que es Cauce, en 1931, que se publicó en Guadalajara. Antes de ese, él planeaba publicar uno que se llamara Coro de Presencias. De hecho, le manda algunos poemas a Villaurrutia para que le diga qué le parecen. Villaurrutia, en resumen, le dice que es un libro malogrado y de poca calidad poética. Entonces, antes Alfonso le había dicho que tenía por ahí unos poemas que iba a publicar con el nombre de Coro de Presencias, al no ser que lo rompiera. Suponemos que lo rompió porque no publicó ese poemario. Después Cauce lo corrigió completamente, como ya mencioné, y planeaba ponerle Cauce y Escolio. En la antología que hace Alberto Navarro, él lo llama Escolio Cauce, algo así, y publica algunas de las correcciones. Después de su muerte se publicó en Chile Tratados de un bien difícil, 2 años después de su muerte. En México se publicó hasta 1980 y algo, me parece, en ediciones La Calavera. Después también póstumo es Itinerario, una antología cronológica que se publicó en el año 1937, dispuesta principalmente por Agustín Yáñez. Coro de Presencias, también dispuesta por sus amigos, principalmente Agustín Yáñez, en 1938. Como vemos, ahora sí se le puso el título que él quería para su primer poemario, pero no tiene nada que ver, porque Agustín Yáñez escogió los poemas que encajaran con el sentimiento poético de esa época en general, que eran los contemporáneos. Entonces, si ustedes leen Coro de Presencias, que publicó Agustín Yáñez, es un tono completamente afín a los contemporáneos. Después de todo, Alfonso Gutiérrez Hermosillo se fue con ellos, fue para ser parte de ellos y de una forma un tanto injusta no ha sido reconocido en ese círculo, quizás porque 4 años después de mudarse ahí murió. Y en 1941 salió otra antología, poesía, entre otras tantas antologías en donde ha sido incluido. Y la última, más reciente y más completa, es la del 2010, la poesía reunida de Alberto Navarro. Sobre el marco teórico y los conceptos claves, sería bueno mencionar primero que nada metapoesía. El término viene solo después de que se traspasara de la lingüística, que era metalingüística, de término de Jacobson, a la literatura como metaliteratura, y posteriormente a la poesía como metapoesía. Básicamente es que la poesía habla sobre sí misma, ya sea teorizando sobre la forma de efectuarse, dando postulados, o si es estructuralmente, como hizo Mallarmé en Un golpe de dados jamás abolirá el azar. En el caso de Alfonso se da más la temática, la teorización metapoética dentro del poema. También se da estructural, pero es un poco menor. Otro sería el término de poesía ideal. Este lo vamos a desarrollar, no lo estamos tomando de otra parte como tal, pero es una poesía pues, de corte idealista, es decir, una poesía metafísica como tal.
ya que se toma esta como con los atributos de Dios en sustitución de Dios como una fuerza ordenadora del mundo. Tenemos también la inefabilidad de la poesía, con esto ligado a la poesía del conocimiento y las poéticas del silencio que se dan después del año 50 del siglo pasado, con la revolución que causó la filosofía del lenguaje. Cabe mencionar que este poeta es anterior a esas fechas, entonces es un precursor, podría ser un precursor de las poéticas del silencio y la poesía del conocimiento. Para nuestro análisis usaremos, pero solamente a nivel estructural, el análisis propuesto por Edmund Cross en la sociocrítica, solo a nivel estructural, ya que no vamos a hacer sociocrítica. También se usará un análisis estilístico, el básico, y nuestro cuerpo principal sería Poesía Reunida, la antología más completa hasta hoy de la poesía de Alfonso Gutiérrez Hermosillo. De hecho, está prácticamente completa, con algunas excepciones, unos 10 poemas que a lo mejor ya ni existen, y unas que son versiones. Esta es la poesía completa, si no nos ponemos tan estrictos. Recopilada por Alberto Navarro, publicada en el 2010, que recopila su obra poética. También nos basamos en las versiones originales, por ejemplo, el Tratado de un Bien Difícil, en la versión que se publicó aquí en México en 1980 y algo, me parece. La chilena no la he podido consultar. También la versión de Cauce, que se publicó en 1931, comparamos con lo que está aquí. Y también los que te puede proporcionar Bandera de Provincias en la Biblioteca Hemerográfica del Estado de Jalisco. No hay necesidad de realmente de hacer comparaciones en las versiones, al menos que estemos trabajando precisamente sobre las variantes y por qué, y ya hablando sobre un estilo específico de Alfonso, que eso yo creo sería más adelante, cuando Alfonso sea más conocido, cuando las personas lo empiecen a conocer, bueno, mínimo dentro del ámbito literario. Después, primero, me parece que no es tan importante. Tú puedes fácilmente consultar este libro, que está excelentemente recopilado, tiene una introducción espectacular y pues adelante. Para la metodología y el cronograma he optado por simplificarlo en 12 pasos, que se cumplirían en 11 meses en total. El primero sería la localización de la mayor cantidad de poemas de Alfonso Gutiérrez Hermosillo, ya sea en sus versiones originales. La segunda en la comparación y revisión con lo que es mi cuerpo principal, que es la antología. La tercera es recabar información para la elaboración del marco histórico contextual, que sería la poesía jalisciense en la primera mitad del siglo XX. La cuarta, análisis de los primeros poemas de Alfonso Gutiérrez Hermosillo. La quinta, análisis de coro de presencias. El 6, análisis de cauce. El 7, análisis de tratados de un bien difícil. El 8, redacción del marco histórico contextual. El 9, redacción del segundo capítulo. El 10, redacción del tercer capítulo. El 11, redacción del cuarto capítulo. Y el último, redacción de la conclusión. El índice tentativo quedaría como 1, la poesía jalisciense de la primera mitad del siglo XX, que sería el marco contextual. 2, primeros poemas, poesía negada, atisbos de una metapoesía. 3, la búsqueda de la poesía, coro de presencias y cauce, poesía metapoética. 4, tratados de un bien difícil, última poesía, la poesía alcanzada. Y 5, conclusión, Alfonso Gutiérrez Hermosillo, poeta de poetas. Ya por último dejo rápidamente la bibliografía tentativa. Bueno, muchas gracias por atender. Si tienen la oportunidad de conseguir la antología,
en la Biblioteca Mariano Azuela, al lado del ex convento de Carmen, en la ciudad de Guadalajara. Lo pueden encontrar si es que sigue operando. Espero que lo encuentren porque básicamente no hay difusión, no hay poemas de él por la red. Los estaremos subiendo, supongo. Ya hemos subido Cauce en videos en YouTube. Pueden buscar Alfonso Gutiérrez Hermosillo Cauce y ahí está completo. Los invito a leer poesía, leer al poeta, específicamente Alfonso, si es posible. No pierde nada, si ganan mucho. Y muchas gracias.